con la razón y la verdad, avanzando juntos hacia la prosperidad. Es justicia y es amor, caminar juntos el sendero de la solidaridad. No miremos el color, solo veamos la pasión que se le pone al trabajo y al amor. No importa el color, siempre apreciemos el corazón que late por una mejor nación. Mira y canta con amor, sin importar el color. Avancemos y caminemos por la ruta del amor, tomados de la mano de la nueva generación. Juntos vamos avanzando y juntos podremos llevar a la más alta montaña la bandera nacional, la bandera del honor por una mejor nación. No importa el color, juntos hacia la prosperidad. Buenas noches, amigos. Gracias a Dios que contamos con el placer de su sintonía. Bendiciones y mucha salud para todos. Esta noche de viernes, como cada viernes, tenemos los clubes de lectura y formación política del movimiento No Importa el Color. Hoy nos acompaña Nicole, Noeli, Jonathan y Nufani. Buenas noches. ¿Cómo están? Hacemos un espacio para la juventud, para esta juventud que está interesada en la participación de la política, pero desde una visión distinta, no desde el fanatismo de un partido político, sino desde la visión de la política como ciencia. Entonces, nuestro movimiento ha instituido lo que son los clubes de lectura y formación política para garantizar que la juventud se forme y que pueda estar capacitada para conducir la sociedad en un sentido distinto hasta como ahora lo hemos hecho. Esta noche vamos a tratar aspectos que tienen que ver con la política y los partidos, con la postura demagoga o no de los políticos y el tema importantísimo que es de la corrupción y la transparencia en el Estado. Todos esos temas vamos a tocarlo y vamos a iniciar con la lectura de la introducción del folleto que nosotros decimos Danilo cerrándole puertas a la corrupción y poniéndole grilletes a la impunidad. Y decimos lo siguiente: los dominicanos, después que entramos en la época democrática y fue normal para nosotros, entendimos que la base fundamental de la política era hablar. Pues los debates políticos partidistas e ideológicos se pusieron a la orden del día. Era necesario teorizar, argumentar conceptos e ideas y entonces te veían como político. Eso fue en la época en que yo era estudiante, que había muchos debates en los pasillos de la universidad. Ya eso no existe. Quiero decirle a los adolescentes, jóvenes y nuevas generaciones que ya esa etapa pasó. O sea, ya usted no va a la universidad y ve en los pasillos los debates ideológicos que yo pude vivir. Ahora estamos en una época en que lo importante es lo que tú puedes ver, lo que tú puedes evaluar. El mundo cambió. Ya la Guerra Fría no existe, ya los resultados del mundo se evalúan no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista económico. Por eso, con estos jóvenes vamos a tratar todos estos temas. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, señor Clino. Qué bien. Entonces, pienso que en este proceso de esta semana que pasó, ustedes tuvieron todos sus folletos, pudieron ir evaluando en cada uno de los clubes que ustedes representan. Pues hoy estamos aquí para que todos los dominicanos puedan ver el manejo que ustedes tienen en el aspecto político hasta este momento. Así es. Noel. En nuestro debate estuvimos tratando lo que fueron diferentes definiciones acerca de lo que es la política, y con la que más nos identificamos fue con que la política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de la sociedad humana, especialmente de los estados. Es decir, la política es la ciencia encargada del orden de nuestra sociedad. Como vivimos en familia, los diferentes tipos de familias, cada cual tiene lo que es su criterio, sus valores y sus reglas.
Ahora bien, al momento de convivir en sociedad, se hace necesario que exista alguien, una ciencia, la cual se encargue de pues, regirnos a todos, que estén claramente establecidas y que yo sepa qué debo hacer y qué no en bien de los demás. Entonces, de este modo, como debido a esta necesidad, surge lo que es la política. O sea que de lo que tú me estás diciendo ahí, pienso yo que tú me estás destacando a la política como la ciencia social que administra y organiza la sociedad, no como un partido político. Exactamente, Trini, exactamente. Política no es solamente el gobernante que está, o sea, solamente el presidente no es político. Yo también soy política cuando hago juicio acerca de las cosas que se hacen, porque de una manera u otra esto impacta a todos en la sociedad. Yo pienso que eso es lo principal de los ciudadanos, que conozcamos la definición de política, porque la mayoría pensamos que la política son los partidos políticos y no es así. Son esa aglomeración de medidas que hacen que funcionen los gobiernos. Entonces es muy importante saber la diferencia entre una y otra. Pues yo considero que la política es la ciencia que debe velar también por el bienestar de la sociedad. En ese mismo tenor, yo sobre todo considero que, como hacemos todos los viernes, es recalcar que más que la política, que no es un partido político, sino más bien los partidos políticos son un grupo de personas en conjunto que velan por un bien común. La política más bien, o sea, nosotros como jóvenes debemos de conocerla para que cada uno de nosotros ejerzamos nuestros derechos y más bien nuestros deberes y así en conjunto hagamos lo mejor que es para la comunidad, que es lo que queremos en este movimiento y que cada viernes nos sigan siguiendo para que aprendan mucho más con nosotros. Hay un aspecto esencial en esto y es que oímos mucha gente hablando de política, y cuando decimos hablando de política es porque hacen es repetir lo que escuchan de la política. Lo que dice un dirigente de un partido, lo que dice un dirigente de otro partido, lo que opina un periodista, un comentarista de radio, de televisión. Entonces ellos dicen, repiten eso, hablan de eso y piensan que ya son políticos. No, la política hay que estudiarla, hay que leer, porque es una ciencia, como decía Noeli. O sea, la política organiza y dirige la sociedad. ¿Y qué es la sociedad? La unidad de toda la familia de un país, de una comunidad. Y como hay muchas familias, no puede haber un solo criterio. Son muchos los criterios, entonces la política es la ciencia que se encarga de armonizar todos esos criterios para que las cosas caminen y no hayan tantas dificultades. Porque si se lo dejamos a la gente, está todo complicado. Eso es así. Entonces, cuando hablamos de política y la gente habla de política, hay una realidad. Hay políticos que hablan mucho, incluso los dominicanos lo conocemos como demagogos, porque son tantas las cosas que hablan, que ofrecen y que prometen, y cuando llegan no hacen nada. No hacen nada. Eso es lo Llegan al principal poder, para Eso mí. es así. Nufani, ese tema, ¿cómo tú lo enfocas a partir Bueno, de los folletos que tenemos? Eso lo vemos a diario, realmente, lo que usted acaba de decir. Hay muchos políticos demagogos que solamente buscan llegar al poder y ya cuando están ahí se olvidan de las personas, se olvidan de que las personas lo elegimos para que ellos velen por nuestro bienestar y sin embargo solo buscan los beneficios personales. Sí. Y es que es así, o sea, definitivamente la mayoría de los políticos en nuestro país o a nivel mundial buscan su propio bien común, no el de los demás. Entonces, para los que han sido elegidos o electos en sus comunidades, no hacen el trabajo que tienen que hacer. Pero, lógicamente, está nosotros, obviamente, como sociedad o como dominicanos, que seamos, o sea, críticos frente a ese tipo de situaciones y que no nos quedemos callados, porque eso es lo que pasa muchísimas veces, que nos ponemos una venda cuando, sin embargo, lo que debemos hacer es todo lo contrario, o sea, ejercer, o sea, nuestro derecho por el cual hicimos el voto y ser, o sea, críticos frente a ese tipo de situaciones. Eso es lo más importante para mí con respecto a un político, a un dirigente, y es que sus palabras sean congruentes con sus acciones. O sea, no hago nada con decir y hablar y hacer lo contrario o no hacer nada. Entonces, mejor hablemos menos y que los hechos hablen por sí solos. Sí, hay
tú sabes que a la gente le gusta oír a los políticos hablar. Sí. Pero a la gente le gusta oír a los políticos hablar primero. ¿Y saben por qué? Porque aquí hay una cultura de que vamos a escuchar a ver lo que dice el jefe. Eso es trujillismo. Sí. Había que esperar la opinión de Trujillo para después Para tú hablar opinar. a favor del cuento, quedarte callado. Porque si tú decías una cosa que no estaba acorde con Trujillo, pues eso te tenía consecuencias. Claro. Pero ya esos tiempos pasaron. No hay que esperar la opinión de ningún político para usted expresar su opinión en términos de la sociedad. Conviértase usted en un ciudadano responsable que sabe cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos en la sociedad y expréselo. No tenga temor. ¿Pero qué resulta? Tienen el temor porque ¿cuál es la posición del partido? Entonces se hacen prisioneros de una posición fanática de un partido. Y así nosotros no podemos ser. Ustedes como juventud, ustedes como nuevas generaciones, tienen que liberarse de ese grillete de los partidos políticos que, como bien decía Jonathan, son grupos de intereses común para ellos, y lo importante es lo que a ellos les convenga, no a lo que a la sociedad le convenga. Y Jonathan usaba un término que creo que es importante, ojalá que todos ustedes puedan comentar en torno a eso. Decía, tener criterio crítico para la cosa. Hay que tener criterio crítico, no un sí señor, no señor. Mi opinión es esta. Ahora, también hay en ese criterio crítico tener lo suficiente responsabilidad para cuando usted no tiene la razón decir, Claro. yo no tengo la razón. Ser objetivo. Definitivamente. Sí. Vamos nosotros con ese tema de los políticos demagogos a definir, yo diría, el aspecto que tiene que ver con, y el político que no es demagogo, ¿qué es lo que hace? Actúa con hechos. Los hechos hablan por sí solos. Eso es lo que debemos hacer todos. Entonces, ¿qué dice el folleto? Una de las armas más poderosas usadas en la política es la palabra. Con la palabra, es decir, con el arte de hablar, muchos políticos han logrado el apoyo de su pueblo. La otra gran verdad de la política es que los pueblos depositan todas sus esperanzas en los políticos. Las esperanzas que los políticos despiertan en los pueblos con sus palabras es mucha. Muchas ocasiones son contradictorias a los hechos. No hacemos nada con hablar y no actuar, que dicen que los hechos hablan por sí solos. Es exactamente lo que comentaba Nicole hace un momento. Se hace necesario que los políticos expresen sus ideas para así poder llamar la atención del pueblo y que el pueblo sepa si éste le va a proporcionar o no las medidas que se necesitan en el momento. Ahora bien, después de ser escuchado, entonces necesitamos que una vez electos, los políticos, lo que han prometido anteriormente, sus palabras sean congruentes con lo que hacen y no se olviden de ello. Cuando ganan es porque un pueblo ha depositado confianza y porque necesita que ese político vele en realidad por el bien común del pueblo en general. Pero yo pienso que más que todo, lógicamente, de que el político haga o no lo que tenga que hacer en ese caso, o sea, depende de nosotros como ciudadanos, de que lógicamente, o sea, seamos críticos, como lógicamente dijimos antes, o sea, frente a esas actitudes, porque como bien sabemos, lógicamente, actitudes aprendidas son actitudes que son difíciles de cambiar, lógicamente, y más ya digamos en personas de una edad adulta. Entonces, está de nosotros, lógicamente, que hagamos esa oposición, digamos, frente a esas actitudes para que cambien, y no, lógicamente, ser, o sea, ciudadanos, digamos, que pasivos frente a actitudes bien o mal ejercidas por ellos. Claro, yo pienso que ahí es que está nuestro rol como jóvenes, de tratar de cambiar esa conducta aprendida, ese seguimiento que antes veíamos como fanatismo, ese que, bueno, tú me das no sé cuánto para votar por ti y que de repente una vez llegas al poder te olvidas. O sea, eso es parte también del pueblo, de nosotros como ciudadanos, de querer que realmente
no sean así las cosas, no sea una pantalla para que dicho dirigente suba al poder, sino que sea algo porque nos convenga a nosotros como dominicanos, que realmente seamos críticos a la hora de elegir quién va a ser, que va a velar por todos nosotros los dominicanos. Entonces eso depende de nosotros como jóvenes, de cambiar esa actitud, de cambiar esa forma de elegir a nuestros dirigentes y de ver quién va a velar por cada uno de nosotros. Hay un aspecto, y Jonathan lo describió de una manera bien clara, que ustedes tal vez por ser tan jóvenes no entienden cuando la gente dice, loro viejo no aprende a hablar. Y es que, como decía Jonathan, ya esos políticos viejos curtidos ya no van a cambiar. Por eso es que nosotros desde nuestro movimiento estamos trabajando en la formación de ustedes como nuevas generaciones para que ustedes ejecuten, hagan la política distinta a como la hacen estos políticos tradicionales. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en breve. La prosperidad es justicia y es hacia la prosperidad, es justicia y es amor, caminar juntos. En términos de política y como sociedad dominicana, en pleno siglo XXI, es esencial que tratemos aspectos de ética y moral. Y digo que es esencial que tratemos aspectos de ética y moral porque en la cultura política dominicana eso como que se echa a un lado. Y nosotros entendemos que las nuevas generaciones tienen que tomar muy en cuenta el comportamiento ético y moral de los políticos para que podamos hablar entonces en lucha o no contra la corrupción y a favor de la transparencia de los manejos públicos. Por eso, hoy y en este segmento, tanto Jonathan, Nufani, Noeli como Nicole, vamos a tratar el tema, porque ustedes como jóvenes tienen que tener otra visión. Y como hablábamos de políticos demagogos y líderes de hecho, que son los que hacen, pues evidentemente que también en el tema de la corrupción y la transparencia tenemos que definir esos detalles. O sea que, Nicole, yo pienso que tú que eres muy incisiva y estás siempre buscándole la quinta pata al gato, pues vamos a hablar del tema de la corrupción. Como Eso es un tema muy porque delicado. Porque nosotros decimos que, imagínate. Mira, eso es un tema muy delicado y para mí depende mucho desde la perspectiva que lo veamos. Actualmente hay muchos casos que todos conocemos, nacionales e internacionales, que son muy complejos y eso hace que requiera de un estudio un poquito más profundo. Pero ¿qué pasa? Nosotros los dominicanos y como seres humanos queremos una respuesta inmediata a dichas problemáticas. Y más los jóvenes, lo de los jóvenes Sí. Entonces eso hace que se vea como que no se está haciendo nada por la corrupción, pero es el nivel de complejidad que tiene ese dicho caso. Pero en mi opinión sí, o sea, sí se está haciendo, sí se está actuando en contra de la corrupción. Por ejemplo, la ley de lavado de activos. Yo no veo cosa más incidente en contra de la corrupción que esa. O sea, que los militares, gobernantes, dirigentes tengan que declarar sus bienes antes de asumir algún cargo político. Entonces, sí se está trabajando contra la corrupción. Lo que pasa es que quizás no al nivel o con la rapidez que queremos. Y yo entiendo también esa necesidad. Yo misma la tengo, o sea, la tenemos todos los jóvenes y todos los ciudadanos, de querer escuchar rápidamente esa solución, diría yo. El tema de la corrupción es complejo porque es un flagelo que ha creado el ser humano. Es como si fuese propio de. Entonces, ¿qué sucede con la corrupción? Esta genera pobreza. La pobreza genera violencia. ¿Cómo me afecta a mí esa violencia? Esa violencia me afecta a mí cuando yo salgo por la calle, no tengo tranquilidad porque no puedo descuidarme. Si viene alguien en un motor, me arrebata lo que tengo. Entonces, en ese momento, yo estoy
lo que es lidiando con lo que es el pago social de la corrupción. Cuando un grupo se queda con todo y la mayoría con nada, entonces estos reaccionan debido a sus necesidades de manera agresiva. Y ahí es cuando todos pagamos los platos rotos de unos pocos. Bueno, yo no sé si yo sería un poquito más drástico con respecto a eso. Digamos que, como bien hemos dicho anteriormente, no podemos, digamos que limitarnos al pasado, ni al futuro, sino al presente, a lo que tenemos actualmente. Y yo pienso que aquí en el país deja mucho que desearos en cuanto a las acciones que se han tomado contra la corrupción, porque pienso que nos hemos quedado un poquito flojos en cuanto a eso. Hay muchísimas cosas, lógicamente, que sí se están haciendo, definitivamente, no puedo decir que no, pero falta muchísimo más. Hay que ser más mano dura con respecto a eso. Hay casos que se han hecho bastante sonoros, quizás para yo no entrar en detalles de, bueno, vamos a poner Odebrecht, quizás, pero definitivamente hay que ser más mano dura porque han sido muy flojos con respecto a eso. Y obviamente los dominicanos queremos respuestas, no únicamente palabras, que no se queden en simples palabras, sino más bien que se ejecuten, que se hagan acciones. Porque lógicamente, o sea, el ejemplo que estamos dándole a la sociedad, a los jóvenes, a los niños, es que aquí puedes hacer absolutamente lo que quieras y te vas a quedar sentado en tu casa. O quizás en una cárcel con muchísimos privilegios. Y así no puede ser, porque frente a cosas que estén mal hechas, hay que ser, o sea, bien mano dura para que la gente entienda y sepa que eso no se puede hacer. Bueno, yo considero que una de las acciones que está llevando el gobierno del presidente Danilo Medina es en cuanto a las comisiones de ética. De esta manera estamos combatiendo un poco la corrupción y tratando de que las instituciones se manejen de manera transparente. Las comisiones de ética son los vigilantes de las acciones que realizan los funcionarios y son personas comunes y corrientes, empleados electos por nosotros mismos, lo que estamos, qué sé yo, en una institución pública trabajando. Son personas que no son funcionarios, no tienen un alto cargo, y velan porque se realicen cada día un trabajo con transparencia. Se reúnen ellos a realizar diplomados, diferentes reuniones. Yo tengo un poco de conocimiento en cuanto a eso, ya que trabajo en una institución también y veo cuando ellos hacen ese accionar. Mira, yo voy, porque como estamos hablando de política, estamos hablando de partidos, estamos hablando de políticos en lo personal, yo pienso que debemos diferenciar entre el político demagogo y el líder de hechos. Y el líder de hechos cuando su realización, sus acciones, su comportamiento, su acciones, sus hechos son sus palabras. Yo pienso, yo voy a leerle a ustedes algunas acciones del gobierno del presidente Danilo Medina y que ustedes den su opinión. Ustedes, por ejemplo, el presidente Danilo Medina le quitó la tarjeta de crédito a todos los funcionarios desde que llegó ahí. Sí, en su primer Ya periodo. eso, bueno, le quitó, eso primero. Ya en el Estado Dominicano, en el gobierno de Danilo Medina, hay una sola cuenta, donde todo el dinero del Estado va a una sola cuenta. Antes habían miles de cuentas. Había ministerios y direcciones generales que tenían 100 cuentas, un solo ministerio. Se eliminó eso. ¿Por qué? En esos manejos de esas cuentas, de manera discrecional, el ministro, el secretario de Estado, el director, firmaba por ahí para comprar zapatos, con los cuartos de los viajes de la familia y de los amigos, todos los tickets aéreos se compraban por ahí ya, y eso no se puede. Por ejemplo, otro. Todas las instituciones están obligadas a licitar sus compras y sus contrataciones. Yo quisiera que ustedes me analicen y vean si ese accionar del presidente Danilo Medina es una obra realmente luchando contra la corrupción o como ustedes lo opinan. Así es, él está luchando contra la corrupción y de manera transparente, porque todos esos procesos que realizan en las instituciones deben ser también subidos a las páginas de acceso a la información pública, donde todos tenemos acceso a ver los procedimientos que se realizan de manera clara. Sí, así es, y también eso le da oportunidad a personas que quizás nunca le habían
vendido al gobierno o nunca habían hecho obras, tenido la oportunidad de hacer obras. Por ejemplo, yo como ingeniera civil he participado en sorteos, no he sido desgraciada, ¿no? Pero he estado en la tómbola al menos. Ha tenido Estoy en la tómbola, pero sí he Sí, tenido conocidos y amigos que han sido agraciados y es una oportunidad realmente ¿Pero a con que los política o sin recién política? graduados, ¿Con No, sin política o sin política. política? sin política. Sin política. O sea, recién graduado, muchas veces tú vas a una empresa y no te aceptan porque tú no tienes la experiencia. Sin embargo, tú tienes los conocimientos y tienen que darte la oportunidad para que tú te desarrolles. Entonces, esa medida de hacer sorteos y rifa para los ingenieros, por ejemplo, construir la construcción de las escuelas y todo esto, hace que le dé oportunidad al recién graduado, al ingeniero y no solamente al área de ingeniería, sino a todos los comerciantes y eso que puedan otorgarle de acuerdo a su renglón, pues las compras del Estado. Me parece muy buena esa medida, ya que en ese punto estamos siendo equitativos. O sea, ¿cómo yo voy a tener la experiencia si en la empresa que tocó la puerta estoy recién graduado y me piden experiencia? O sea, si nadie me la da, es imposible que la tenga. Y es bueno, entonces, en ese punto que el gobierno, o sea, se haga de manera equitativa, todos podamos tener acceso a, independientemente si yo simpatizo o no por el partido, si mi padre es dirigente o no. Entonces, esa es la función de la política, o sea, darle la oportunidad a todos por igual. Y yo pienso que sí, que definitivamente hay muy buenas, digamos que, opciones, que como ya mencionó, por ejemplo, Nicole, lógicamente, o sea, antes una persona que, digamos, únicamente por simpatizaba por algún partido político, únicamente podía estar o no en alguna obra del gobierno, pues ya no. Ya ahora, lógicamente, o sea, cualquier persona, no importa al partido que pertenezca, lógicamente, que eso viene pasando a un segundo plano en este Jonathan, caso. como dijimos nosotros, no importa el color. No importa el color. color. Y definitivamente qué bueno que dices eso, que lo que siempre queremos recalcar, o sea, viernes sobre tras viernes, es que, o sea, no importa el partido político que pertenezcas, sino más bien que conozcas, lógicamente, de la política per se, para que puedas ejercer tu derecho y que, como lógicamente vemos aquí, o sea, puedes estar en cualquier estamento. Simplemente tener el conocimiento básico, digamos, o no, y así lo ejerces de la manera correcta. No, y que realmente, como decimos, la política no es un partido. La política es la obra que el Estado, a través de los gobiernos, hace a favor del pueblo. O sea, si tú te encasillas, te fanatizas en la posición de un partido, evidentemente que tú te estás olvidando de la sociedad, de la gente. Porque, oye, ¿cuál es la posición de los partidos? Cuando ellos están arriba, todo está bien. Cuando están abajo, todo está mal. Claro. Y no es así. Entonces, Eso es. ahí precisamente es cuando comienza el fanatismo. Cuando soy fanática, no soy crítica a la hora de elegir mi gobernante, pero tampoco soy crítica al momento de decir si lo que él está haciendo está bien o no. Entonces, ahí inicia el problema. Todo lo que hace la oposición está mal, todo lo que hace mi partido está bien. ¿Y los demás dónde quedan? Los que no son del grupo de derecha, cuando sube un político está representando a todos, no está representando solamente a su partido. Lo que él hace no debería ser solamente para su partido, o sea, es bien común, es para todos. Entonces, por eso, cuando tú defines eso, que lo que hace un político, y fundamentalmente tú te refieres a un político que está en el gobierno. Exactamente. Porque el político El que trabaja no puede hacer no nada. hace nada, No hace criticar. Pero el político que está en el gobierno tiene que hacer la cosa pensando en todo, no en su partido. Por eso, yo pienso que lo que hace el presidente Danilo Medina cada domingo, señores, esa visita sorpresa que se va a un campo a hablar con la gente sin preguntar, y no anda con políticos. Sí. No anda con políticos, anda con sus funcionarios para hablar con la gente. Entonces, eso es un comportamiento de un político que es un líder, no un político de partido, sino un líder realmente de Por él. eso es Que que eso yo yo decí- quería, bueno, discúlpame Nicole que te interrumpa, que eso yo quería decir desde que empezamos el programa, o sea, que no importa que pertenezcas a un partido político o que simpatices por uno u otro, sino más bien, lógicamente, que hasta siendo un líder comunitario, que tú ejerzas esa función y que lógicamente los demás, o sea, te escuchen y así se haga, porque yo no hago nada con bueno, soy de tal o cual partido, pero simplemente tú, desde tu comunidad, desde tu ciudad, zona rural, lo que fuera, que tú seas un líder comunitario, que las personas lógicamente te escuchen y que las funciones que hagas sean para que ese conglomerado se beneficie. Por eso es que yo decía cuando iniciaba el tema que depende de la corrupción de la perspectiva que la veamos.
O sea, si nos enfocamos solamente en lo malo, nunca vamos a ver lo bueno. Y fíjate cómo en unos minutitos aquí cada uno ha mencionado de qué forma se está combatiendo la corrupción. Entonces sí realmente se está accionando contra Claro de que ella. sí, Lo que claro pasa que es que sí. quizás hay temas, como mencioné, como mencionaba Jonathan, que hay que hacer, que hay que poner mano dura. Pero sí se está aportando con otros aspectos un granito de arena en contra de la corrupción. Tú sabes que yo en eso de esperar y los procesos, yo digo, señores, vamos a llevarlo de las mujeres. Vamos a llevarnos de las mujeres y aprovechemos que aquí tenemos 3 distinguidas damas, que las mujeres lo más que quieren es un hijo, pero tienen que esperar Así. el proceso, salir embarazada, que esto y que lo otro, que esto, meses ahí. ¿tú entiendes? Entonces, no hay por qué desesperarse y querer que no, ya, no, vamos a Poco a poco. los procesos, Poco a poco. vamos, ¿verdad? Por ejemplo, Jonathan, que es médico, y llega el paciente y él sin análisis, nada, dice, no, hay que operar. ¡Bum! No, jamás, ¿Verdad? jamás. Hay un proceso, Hay un Jonathan, proceso. Pero que lo está analiza. analizando, tiene que analizarlo, porque No, a eso no, que no. vamos también. No es que nos sentemos a esperar también, exactamente. pero que No, se porque, esté analizando sí, realmente, que se estén tomando las medidas del lugar, para que en un momento el señor presidente pues nos dé la cara y se desmenucen esas problemáticas que han sido de tan sonor, interés, sí. tanto interés La nacional. verdad es que es bien divertido, bien ameno el trabajo con la juventud en la parte política. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos continuamos con más temas. Prosperidad es justicia y es amor. Hacia la prosperidad es justicia. La verdad es que los viernes se hacen fabulosos con este equipo de jóvenes trabajando temas tan importantes como la política. Y como comienza el fin de semana, live, así pues ya ustedes se preparan para comenzar a hacer sus fiestas después que vean el programa Pensándolo Bien. Entonces, continuando con los temas, tanto aspectos de la corrupción como el aspecto de los políticos demagogos y fundamentalmente los líderes de hecho, como a mi entender es el presidente Danilo Medina, porque Danilo Medina habla poco, pero hace mucho. Hace tanto que cuando nosotros los domingos estamos descansando en la casa, él está trabajando en la calle. Entonces, es un dato importante, significativo, que ustedes como jóvenes deben imitar. O sea, debemos imitar las cosas buenas. Y lo bueno es el trabajo. Y mucho más cuando se hace un trabajo de vocación, con sentimiento, que favorece a todos, fundamentalmente a quienes, a las familias que más necesitan. Entonces, ya en esta parte del programa yo pienso que ustedes tienen su opinión, como jóvenes, como generación, que quieren prepararse políticamente para dirigir este país. Así es, Trini. Es importante ya, como en resumen, a modo general, saber que política es una ciencia. Políticos son las personas electas por nosotros para representarnos. Entonces, tener esa diferencia bien clara para que sepamos que hacer política es una responsabilidad social de todos, porque es de nuestro interés elegir con criterio a nuestros gobernantes para que así estos puedan ejecutar pues las medidas correspondientes. Perfecto. Claro, porque es muy fácil, como dice Noeli, criticar y no participar. O sea, Exacto. muchas veces estamos desde fuera sin participar en la política, sin aportar, y lo que hacemos es criticar, o sea, ver lo malo y no... O lo que tú ves malo. O lo que vemos ves malo, malo, exacto. sí. Y no exponer medidas para que avancemos todos en conjunto. O sea, que realmente para mí debemos todos poner nuestro granito de arena, ya sea como jóvenes en la política, cambiando nuestra forma de accionar, cambiando ¿cómo te digo? Eso que se viene viendo de hace muchos años, esa forma de elegir a nuestros dirigentes, para que cuando una vez estén en el poder, pues velen por el bien de todos.
Eso es lo que yo pienso. Y es lo que yo digo con respecto a eso que dices, digamos que aportar un granito de arena. Es que obviamente nosotros como jóvenes aportemos o demos más bien ese paso, lógicamente. Que no nos quedemos, o sea, como con una venda, lógicamente, sino que seamos, o sea, críticos, que hagamos lo que esté bien, lo que esté mal, lógicamente. Porque en acciones, lógicamente, que esté bien hecha, pero a cada cosa, o sea, siempre como que darle el beneficio a la duda, como dicen. O sea, no sea únicamente, o sea, de que, bueno, sí, porque hicieron tal cosa, o sea, está bien. Sino siempre, lógicamente, tú a eso, o sea, ser un poquito crítico frente a eso para que se vaya mejorando. Porque si, lógicamente, decimos, bueno, pues el vecino, no sé, el hermano, el primo, hizo tal cosa mal y yo me quedo callado porque es mi familia, es mi conocido, sigo siendo, obviamente, soy un cómplice. Claro. Sino, lógicamente, o sea, nosotros como jóvenes principalmente, y no únicamente como jóvenes, pueden ser simplemente hasta niños que ven algunas actitudes o adultos, cual fuera que fuera la persona, lógicamente, o sea, que aporte, que dé ese paso, que dé ese granito de arena para que las cosas cambien y sean para bien, que no demos esos pasos hacia atrás, sino que como la sociedad dominicana que todos queremos y que sé que así va a ser en un futuro que soñamos, sea la que lógicamente siempre hemos querido y la que queremos ver en un futuro. Bueno, yo considero que nosotros como nuevas generaciones y como jóvenes tenemos la posibilidad de efectuar cambios, que no dejarle al gobierno todas las cosas. Hay cosas que nos corresponden a nosotros como ciudadanos. Sí. Algo muy importante, discúlpame, Newfani, que te interrumpa, que decíamos ayer, es que el dominicano per se tiene algo malo. Y es que aquí la gente, absolutamente todo lo que pasa, siempre dice que es... No, el político no, que es el presidente. Cosa que tan... Pero muchas veces que no tienen cosas que ver. Nada que ver con lo extremo. Cosas que son sumamente remotas y la gente, porque el presidente, una cosa que el presidente ni tiene que ver ni sabe. Sí. Y lógicamente para eso es que se supone que en cada comunidad hay un alcalde, hay un vocero, lo que fuera, porque lógicamente son cosas que ni llegan al oído del presidente y no tienen por qué ser, lógicamente. No, y muchas veces no le corresponde a él, hay tres poderes del Estado. O sea, él se encarga del Ejecutivo, pero lo que es judicial, señores, le corresponde al judicial, porque hay que achacárselo al presidente. Entonces, eso va con todo. Eso, yo creo que eso es un mal un mal concepto que tenemos nosotros. Sí. Hay que tener claro que lo mal hecho no tiene dueño. Entonces, lo que está mal fue Danilo. O sea, es muy fácil descargar toda la responsabilidad encima de los hombros del otro. Entonces, el presidente es el representante que elegimos. Ahora bien, yo como ciudadana, hay acciones que me competen a mí hacerlas, o sea, que son mi responsabilidad. Entonces, debemos de tener claro en ese punto. O sea, todo no es responsabilidad del presidente. Mira un ejemplo de nuestro diario vivir cotidiano, y es la forma de manejar de los dominicanos. No quiero profundizar mucho, pero es un ejemplo vivo de que siempre culpamos a las autoridades que están quizás en ese momento resolviendo el problema de tránsito que está pasando en ese momento, pero nosotros los dominicanos también no actuamos de la manera correcta respetando las leyes de tránsito, por ejemplo. Pero sin embargo, vamos a otro país, señores, y somos por la regla. Entonces, yo pienso que, o sea, digo eso para mencionar que también depende mucho de nosotros los ciudadanos, nuestra forma de comportarnos, el granito de arena que nosotros como dominicanos podemos aportar, porque si queremos que nuestra dominicana sea grande y funcional, pues debemos nosotros somos los que, por nosotros debe empezar todo. Y luego entonces, poco a poco vamos a ver cómo, quizá no ahora mismo en esta generación, pero en las generaciones de nuestros hijos, sí. No, pero cuando ustedes sean los líderes que estén conduciendo este país, la cosa va a ser distinta. Así porque el ejemplo que están tomando ahora es el ejemplo de un presidente de trabajo, que va con sensibilidad a la gente todos los días. Yo sé que ustedes van a ser así, dirigentes políticos, ejecutivos políticos. Y muy importante recalcar que, bueno, lo he dicho ya varias veces en lo que va el programa, es que no importa que pertenezcas a un partido político sí o no, sino que simplemente, o sea, desde tu comunidad, que seas su líder, tú hagas esas funciones para que lógicamente todo cambie. Que no porque yo sea de tal o cual partido es que me van a escuchar, no es así. Exacto. Definitivamente. Como dice una frase muy popular, Trini, que dice, yo quería que las cosas cambien y comencé por mí. Entonces, debemos todos de poner ese granito de arena para que Dominicana sea la que soñamos.
Sí, el ejemplo debe iniciar desde la casa. Como decía Noeli, Nicole, como tú te referías al tránsito, no solo con el tránsito, también está el tema de la basura, el tema del agua potable. Hay muchísimas comunidades que no tienen agua potable y sin embargo son las personas que más la valoran, que tienen que comprar agua. Pero, por ejemplo, en tu casa llega el agua, en la mía llega el agua. ¿Y qué hacemos? La desperdiciamos. Debemos aportar todos un granito de arena y empezar a realizar el cambio desde nuestra casa y no todo decir que es el presidente el culpable de lo que está sucediendo. Así es. Eso es verdad. Bueno, estos muchachos no tan fácil. Yo tengo fe que cuando ellos sean los que dirijan este país, que no falta mucho para eso, quiero que sepan, no falta mucho para que ustedes sean que dirijan este país. Eso está casi, ya la vuelta. Va a ser totalmente distinto el comportamiento, no solamente en el tránsito, con la basura, y con todo. O sea que yo realmente me siento bien por ese aporte que estoy haciendo. Y el llamado que hacía Jonathan a todos ustedes jóvenes y también a los no tan jóvenes que son padres de los jóvenes, que vean el ejemplo de ustedes, una juventud profesional. Aquí tenemos ingenieros, aquí tenemos médicos, estudiantes de término, que están incursionando por primera vez en la política, pero no desde un partido, desde la formación conceptual de la política, a partir del análisis de lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Sí. La obra del gobierno, la obra del Estado, Lo que estamos que son dos posibilidades únicas. O están bien o están mal. En política no hay nada Término tibio. medio. No. O caliente O o te frío. favorece el pueblo o te en contra del pueblo. Por eso es que hay que ser objetivos. Claro. O sea, el tema de la política no es el No idealismo, fanáticos. es lo racional, lo que es. Por eso, ahora mismo con el tema del teleférico, yo he oído gente diciendo que eso no sirve para nada. Pero digo, ¿por qué? Porque yo no lo voy a usar. Algo importante con respecto al tema del teleférico es que lo que muchas personas han criticado y es que en el teleférico se ve toda esa contaminación y todos esos barrios que no están en una condición adecuada, pero eso es lo correcto precisamente, que se vea cómo están las cosas realmente, que no se haga como cuando se construyó el Faro Colón, que le pusieron una pared altísima donde los turistas cuando venían no veían la realidad. Entonces cuando tú te montas en el teleférico, tú ves que hay una población que necesita del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? En la mayoría de las obras del gobierno, el pobre no se beneficia. ¿Por qué? Porque el pobre no usa elevado, porque el pobre no llega, no llega a disfrutar de esos privilegios, pero con el teleférico sí. A mí no me beneficia, pero a mi compañero de la universidad, que vive bastante lejos, llega muchísimo más rápido. O sea, él me dice, ya no tengo que salir 2 y 3 horas antes porque llego rapidísimo. Entonces, esa es la importancia de la política, que podamos ver todo desde una perspectiva general, o sea, de si se beneficia o no la mayoría, porque ahí está la democracia, cuando se benefician todos con lo que se hace. Bueno, señores, estos jóvenes están dando cátedra de cómo se participa en la política. Y de verdad que ustedes son un ejemplo de motivación para todos esos jóvenes que nos están mirando ahí. Y lo esperamos en nuestro movimiento No Importa el Color. Nosotros tenemos una página web, www.noimportaelcolor.com. O sea, ahí ustedes van a entrar y pueden estar en contacto con nosotros, de tal manera que el total de las cosas que están ahí son detalles que nosotros vamos trayendo aquí, analizando la política a partir de lo que podemos ver, de lo que podemos juzgar, de lo que podemos palpar, de lo que podemos criticar, de lo que podemos estar en contra y de lo que podemos estar a favor. O sea, esa parte objetiva de la política, porque la política como ciencia no tiene que estar a favor de todo. Hay cosas que vamos a estar en contra y hay cosas que vamos a estar a favor. Lo bueno es que nosotros vamos a hacer todo lo posible porque las cosas que estamos a favor, porque vemos que benefician al pueblo, nos vamos a meter a defender eso. Y lo que está en contra y estemos en contra, pues también vamos a estar para que eso no se haga. Las cosas que no benefician al pueblo no se deben hacer. Las cosas que benefician al pueblo se deben hacer. Por ejemplo, beneficia al pueblo
que los funcionarios no anden por ahí con una tarjeta de crédito gastando los cuartos a la gente. Así es. Eso beneficia al pueblo. Beneficia al pueblo el teleférico, hay que Claro que apoyarlo. sí. ¿Verdad? Beneficia al pueblo que ahora van a sacar todos los carritos esos que Qué bueno. los anafes y la estufa Ay, que no debería. tienen, la van a sacar. Entonces eso hay que apoyarlo. ¿Entiendes? Entonces, buenas noches, gracias por la sintonía. La motivación que estos jóvenes le han dado sé que es valiosísima. Así que gracias y nos vemos el próximo lunes.